habíamos indicado al inicio, tenemos estas dos participaciones nacionales. Habíamos abierto precisamente con la participación artística de esta marinera, característica de esta zona del Perú, y también al mismo tiempo la danza nacional por excelencia. Y en este caso tenemos a continuación la siguiente ponencia programada según nuestro la estructura que se ha hecho de las intervenciones de los ponentes nacionales e internacionales. En este caso, la siguiente conferencia se titula La desinformación y las noticias falsas, herramientas del crimen organizado, que está a cargo del doctor José Domingo Pérez Gómez, a quien voy a tener el placer de presentar a continuación. El doctor José Domingo Pérez Gómez es fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, designado en el equipo especial de fiscales dedicado a la investigación de los casos de corrupción, lavado de activos y contra el crimen organizado que involucran a la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas en el denominado caso Lavallato. Tiene una amplia trayectoria como fiscal en el Ministerio Público peruano, ocupando cargos de fiscal penal, fiscal anticorrupción de Lima, fiscal de lavado de activos y actualmente el cargo de fiscal en el equipo especial. Es expositor internacional en eventos como el Encuentro Nacional Anticorrupción de Chihuahua en México en octubre del 2018, en el Encuentro Nacional Anticorrupción de Legisladores Estatales, Comités de Participación Ciudadana y Fiscales Anticorrupción de Osaka, México en mayo de 2019. En el Foro Anticorrupción y Justicia Penal en la Ciudad de México en julio de 2019, en la Sexta Academia Regional de Verano de la Academia Internacional contra la Corrupción, IACA, en Sao Paulo, Brasil, en septiembre del 2019, en el conversatorio virtual del caso Lavallato, Modelos de Investigación del Delito de Corrupción en Brasil y Perú, desarrollado en México en junio de este año 2020, y en el 13º Seminario Latinoamericano para la Prevención y Disuasión del Fraude en México en octubre de este año 2020. El doctor Pérez Gómez es maestro en gestión pública por la Universidad ESAN, con el primer puesto por la tesis Análisis y Mejora del Sistema de Evaluación de Desempeño de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Es también maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María. El doctor José Domingo Pérez Gómez es docente en la Maestría de Gestión Pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, y como lo había indicado al inicio, tiene a su cargo el desarrollo del tema La desinformación y las noticias falsas, herramientas del crimen organizado. Debo indicarle al doctor José Domingo Pérez que tiene para su exposición 45 minutos, dejando 15 minutos para absolver algunas preguntas que el público pueda plantear. Muy buenos días, doctor José Domingo Pérez. El auditorio lo escucha. Víctor, muy buenos días. Doctor Domingo por favor. Pérez, si me permite, doctor Domingo Pérez, que le interrumpa un momentito. Y no, doctor, sí. Permítame el panel, una intervención breve para saludar al doctor José Domingo Pérez Gómez, un amigo, un colega, una gran satisfacción de tenerlo acá en la ciudad de Trujillo. Además de la gran trayectoria que ha narrado Víctor sobre la hoja de vida del doctor Pérez Gómez, yo debo particularizar que para Trujillo es un honor tenerlo acá, en la medida en que recordamos mucho su presencia como fiscal acá en La Libertad. Él fue el primer fiscal que tuvo a cargo el primer caso en donde se aplicó el nuevo Código Procesal Penal en el año 2007 acá en La Libertad. Hubo un error preponderante y fundamental con los colegas que integraban el equipo con el que dimos inicio al Código Procesal Penal, y en esa línea nos fortalece tenerlo siempre como un referente acá en La Libertad, un joven fiscal de aquel entonces, ahora un poquito ya más subido de peso quizás, ¿no? Pero sí, lo recordamos mucho a José Domingo, porque fue un baluarte muy interesado en la capacitación de los fiscales para iniciar el Código Procesal Penal, y creo que a partir de esas piedras que se pusieron en esos inicios, La Libertad se ha ido consolidando en la aplicación del nuevo código, nuevo sistema procesal penal. Bienvenido, doctor José Domingo Pérez. Es un honor tenerlo acá nuevamente, y sobre todo la universidad lo recibe con los brazos abiertos, y esperamos que siempre comparta sus
varias enseñanzas con nosotros. Muchísimas gracias y disculpe la interrupción. Bienvenido, doctor. Gracias, distinguido doctor Daniel Serna. Pues sí, tuvimos la oportunidad de compartir una institución como es el Ministerio Público allá en La Libertad, exactamente en las Fiscalías de Trujillo, de los cuales muchos aspectos positivos pude aprender de usted, y en el desempeño de la labor esto se va retribuyendo a la sociedad para lograr aquello que guía el trabajo de los fiscales, que es lograr el bien común a través de la persecución del delito. Pues bien, no esperaba estas palabras del doctor Daniel Serna. Nuevamente agradecido, disculpe la emoción que me ha causado. Agradezco sobre todo también a todas las autoridades presentes de la Universidad Católica de Trujillo. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Daniel Serna, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la oportunidad que se me está brindando de compartir o exponer un tema, yo diría hasta cierto punto controvertido, y por qué no decirlo provocador, ¿no? La desinformación y las noticias falsas como herramientas del crimen organizado, obviamente va a generar polémica. Polémica en aquellos quienes estamos en el mundo del derecho, desde el lado académico, desde el lado teórico o desde el lado práctico, ¿no? Porque a veces siempre suceden estas discrepancias desde la tribuna en la cual nos encontremos, desde la tribuna de la casuística o de la experiencia, van a encontrar una cierta justificación a las palabras que el día de hoy voy a dar a conocer. Y sobre todo, como bien lo ha indicado el distinguido doctor Daniel Serna, son ideas o reflexiones producto de la experiencia acumulada durante ya más de 15 años en el ejercicio de fiscal que cuento. Y bueno, esto también va a estar entrelazado con algunos postulados académicos respecto a la función que desempeña, que es la persecución del delito en la función fiscal. Por lo tanto, voy a adelantar que el punto de vista o enfoque está decididamente marcado por la función pública que desempeño. Y por lo tanto, con las disculpas, quienes van a discrepar con mis ideas, pero doy estas ideas, voy a dar estas afirmaciones, siempre respetando de que hay dogmas o verdades absolutas en algunas áreas, pero no entremos a hacer un análisis o controversia desde el punto de vista filosófico del derecho, sino simplemente reafirmo cuáles los criterios en los cuales voy a dar esta conferencia, en el marco que el derecho es una disciplina, y por lo tanto, al ser una disciplina, es relativa y cambiante. Y como disciplina, se tiene que adaptar a las consideraciones sociales actuales y no solamente inmovilizarse en formas, ¿no? Ahora bien, esto lo digo y lo sostengo, por ejemplo, citando palabras de Luis Pázara, que en su libro De Montesinos a los Cuellos Blancos, la persistente crisis de la justicia peruana, publicado el año pasado en la página 50, dijo o escribió lo siguiente, y voy a dar una breve lectura. El abogado nuestro se vale de lo que se conoce como formalismo, una manera de ver y operar el derecho llegado desde Europa a nuestros países en el siglo XIX. El formalismo tiene dos aspectos, ambos aún presentes en importante medida entre los abogados latinoamericanos de hoy. El primero es conocido como legalismo y restringe el contenido del derecho a lo dispuesto en las normas legales. No hay otra fuente del derecho que la ley, y en este importa solo aquello lo que dice literalmente, la disposición. Rechazar cualquier interpretación que incorpore criterios, principios, valores o elaboraciones. En ese orden de ideas, debo ser bastante insistente
que el tema de la conferencia no es usual en los foros académicos, pero si logro proponerlo en la comunidad jurídica nacional, a que haya una discusión de que la creciente desinformación, en cierta medida producida en ciertos medios y en las redes sociales, y por consecuencia en la producción de noticias falsas, son herramientas empleadas por organizaciones o empresas dedicadas al crimen organizado. Considero de que habré logrado mi objetivo. Por lo tanto, vuelvo a ser insistente. Esta presente charla, la que brindo, es novedosa para palestras en las que me encuentro y está justificada. Sí, en literatura, doctrina jurídica, en la reciente experiencia y jurisprudencia extranjera y en la realidad de los casos nacionales o domésticos. A ello sumo mi opinión de cómo el crimen organizado viene empleando estas herramientas en nuestro país para afectar las investigaciones de casos emblemáticos. Porque decirles a ustedes que en otros lugares o en otras latitudes en donde se ha perseguido y se persigue intensamente a las mafias, no es un problema desconocido para las autoridades que investigan. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, es controvertido este tema, porque quienes ejercen la defensa directa o indirecta de los intereses del crimen organizado, definitivamente no coinciden conmigo, y honestamente al gran público académico que me dirijo en este momento, no es el propósito que dichos sectores coincidan. Tan solo busco que público como ustedes, académicos, conozcan estas ideas y se genere por consecuencia el debate en sus centros de estudios, en su centro de labores, en donde puedan compartir y obviamente, repito, discutir estas afirmaciones que voy a dar. Y lo vuelvo a indicar. Lo que busco es lograr conceptos útiles para el quehacer académico o laboral y que se puedan identificar con experiencias de vida mías, y ese es el objetivo. Porque quien se presenta ante ustedes es un fiscal. Para poner a debate, en un debate jurídico, que el crimen desinforma y esparce noticias falsas para afectar las investigaciones que se siguen en su contra y a quienes las conducen. Bueno, fijado el punto de atención, debo decir lo siguiente. Primero, el crimen organizado emplea las herramientas conocidas como TIC, T-I-C, S en plural, o tecnologías de la información y comunicación. Y me refiero a las redes sociales en referencia a ellas y la indebida utilización de estas para desinformar y crear noticias falsas. Como lo vamos a ver más adelante, se construyen procesos comunicacionales en los que intervienen varios sujetos. Se invierten recursos financieros con el objetivo de ejercer una intensa presión mediática para afectar la voluntad de los operadores de justicia. Me refiero a los jueces o fiscales. Pero antes debo señalar algunas precisiones que son útiles para el tema de la presente conferencia y afirmar que en estricto las ideas de la presente no se enmarca dentro de un análisis criminológico de las redes sociales y el uso de estas por parte de las organizaciones criminales, así tampoco como una exégesis del delito informático o de su ley 30.969 y las modificatorias a esto. Es tan solo describir que el empleo de estas TICs constituyen o pueden constituir
indicios del peligrosismo procesal en las investigaciones que la Fiscalía realiza contra el crimen organizado. Bien, ese es el objeto de la presente conferencia y consecuentemente corresponde enunciar cuáles son estas redes sociales a las que me estoy refiriendo. El Twitter y el Facebook, que son los medios usualmente empleados del Internet para informarnos y o comunicarnos. En ese orden de ideas, son medios de comunicación de acceso gratuito que ha conllevado a la democratización de su empleo en todos los niveles o sectores de nuestra sociedad. Porque cualquier ciudadano puede acceder a ellos para compartir noticias, intercambiar comentarios y otras actividades. Pero también son medios que garantizan la reserva de la identificación de los usuarios, porque no tienen reglas estrictas que prohíban el uso de cuentas con identidades falsas o anónimas. En esa política de privacidad de las redes sociales es donde se inicia el problema que planteo al distinguido auditorio. Porque son el vehículo para cometer diversos delitos que, por ejemplo, han sido reconocidos en la ley y las modificatorias a esta ley antes mencionada. Cito simplemente, para graficar esta idea, a Miguel Reina Alfaro, que en el artículo Criminalidad informática, crimen organizado e internacionalización del delito, señala, aparecido en el portal legal.legis, lo siguiente: la utilización cada vez mayor por parte de las organizaciones criminales de la tecnología informática como instrumento de la realización de sus actividades ilícitas. Pero el quid del asunto, como adelanté, es determinar que las redes sociales, es decir, el Twitter o el Facebook, son herramientas empleadas por los grupos criminales para publicar noticias falsas con el propósito de desinformar. Por tanto, ofrezco una meta de aprendizaje. Es, al final de la conferencia, demostrarles que los actos de desinformación tienen como propósito entorpecer la actividad de la Fiscalía en la averiguación de la verdad de los crímenes, como explicaré y ejemplificaré más adelante. Por eso es pertinente tener en claro algunos conceptos. Por ejemplo, definir qué es la desinformación y también qué es la producción de noticias falsas. Para ello emplearé el instrumento dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación, publicado el año pasado también, que dice lo siguiente: la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa, con la intención de engañar al público y a sabiendas de su falsedad. El fenómeno de la desinformación se inserta en un complejo entramado de prácticas que buscan dar forma al debate público, en ocasiones con la intención de empobrecerlo. En tanto que noticias falsas, o la denominación en inglés o en el anglicismo fake news, se refiere a la difusión precisamente de estos hechos falsos, que según la CIDH dice, son hechos que pueden ser verificados como falsos o al menos sometidos a un examen de contrastación. Por lo tanto, creo que a este nivel podemos construir un primer concepto útil para la conferencia. Es decir, que las noticias falsas se difunden con el objeto de engañar a los ciudadanos. En este aspecto conviene mencionar, por ejemplo, cómo la Fiscalía General de España se dio cuenta de la necesidad de investigar, a los autores, grupos criminales que se esconden detrás de las redes sociales y se dedican a difundir noticias falsas.
La unidad de criminalidad informática de dicha Fiscalía Española inició una investigación criminal por la propagación de noticias falsas durante la pandemia del COVID-19 que soportó dicho país al inicio de este presente año. Y, por ejemplo, cito una información periodística del 15 de abril del presente año del País de España, en donde se dio cuenta que la Fiscalía inició esta investigación a partir de la denuncia de quienes difundían fotografías y videos divulgados por Twitter y WhatsApp. Y que en buena cuenta mostraban bolsas que contenían cadáveres hacinados supuestamente en el hospital madrileño de Ramón y Cajal, en los que se titulaba con el siguiente texto las imágenes. Leo: ¿quieres ver la realidad que te oculta el gobierno? No son 1000 muertos diarios, son muchos más, tirados por el suelo como bolsas, como perros. La denuncia que se investiga se basa precisamente en la propagación de estas imágenes falsas sobre el manejo de la crisis sanitaria en dicho país. Era cierto que las imágenes pertenecían a bolsas de cadáveres, pero no era cierto que correspondían al hospital español mencionado, sino que estas imágenes eran del Hospital General del Norte de Guayaquil de la República del Ecuador. Entonces, a partir de esa investigación, se inició el debate en suelo español por la polarización que ocasiona investigaciones como las antes referidas. Porque de un lado estaban quienes defendían la investigación de la Fiscalía, como fue el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, quien daba cuenta sobre la utilización criminal de las redes sociales que contaminan la opinión pública, pero también del otro lado, de quienes criticaban esta investigación, señalando de que no constituía delito una noticia falsa difundida en cadena a través de las redes sociales, como lo argumentó Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Ahora bien, nuestro país no ha sido ajeno a esos debates, puesto que en democracia siempre ha existido la discusión sobre los alcances de la libertad de información y de expresión. En ese orden de ideas, es importante revisar la historia judicial nacional y traer a colación a este foro el denominado caso de los diarios Chicha, como un antecedente objetivo al tema planteado, porque vamos a encontrar mucha similitud con la actualidad, porque prácticas calificadas como montesinistas de desinformación se están replicando actualmente con el uso de redes sociales. Es de conocimiento irrefutable que en los años 90 el Estado fue capturado por la organización conformada por la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En ese tiempo, también es cierto decirlo, no existían las redes sociales. Pero, ¿cómo accedían los ciudadanos a informarse o a compartir la información? Pues accedían a través de la prensa televisiva, la prensa radial y la prensa escrita. Y los diarios Chicha constituyen, por tanto, el capítulo más reprobable de la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Porque sus dueños se vendieron a Montesinos a cambio de dinero en la salita del cine. Y vendían sus portadas con noticias falsas y mentiras para afectar la credibilidad de quienes se oponían a la dictadura.
Esto está sentado en el informe de la Comisión de la Verdad, que reseña, por ejemplo, en la página 531, y voy a dar lectura breve a algunas líneas, lo siguiente. Los diarios sensacionalistas sirvieron como herramienta de presión, difamación y debilitamiento de los adversarios políticos del régimen autoritario del presidente Fujimori. Otro de los usos dados a este tipo de prensa fue el de instrumento de manipulación psicosocial, generando escándalos en la farándula o inventando hechos para reorientar la atención de los hechos que eran desfavorables al gobierno. Hago esta referencia porque existen coincidencias, ya lo dije, entre los 90 y nuestra actualidad en estos aspectos. Pues así como registran los anaqueles judiciales, las denominaciones de los diarios chicha, como el Mañanero, la Chuchi, el Chato, el Tío, el Chino, la Yuca, el Men, entre otros más, hoy basta con acceder a las redes sociales, encontramos en el Twitter o en el Facebook nombres sugerentes de cuentas en donde se emplean nombres falsos, seudónimos y, por qué no decirlo, denominaciones procaces. Esas cuentas se conocen en el argot del Internet como troles y emplean estas infames prácticas de intensas campañas de desinformación buscando afectar la credibilidad de quienes investigan a las organizaciones criminales. Y en este acápite debemos recordar que en plena dictadura los principales funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial estaban subordinados al soborno, al tráfico de influencias, al prevaricato de ese nefasto régimen. Pero también es necesario mencionar las honrosas actuaciones de destacadísima independencia y coraje de jueces y fiscales. De fiscales como Víctor Cubas Villanuevas, en el caso de los desaparecidos de la Cantuta, Ana Cecilia Magallanes en la investigación de la matanza de Barrios Altos, la jueza Antonia Sakicuray, que declaró inaplicable la ley de amnistía en el caso de los Barrios Altos. Y digo, hice mención a este capítulo judicial porque la mafia de ayer, que injuraba, calumniaba, difamaba a quienes no se doblegaban a su poder, en la actualidad, las organizaciones herederas de ese legado buscan asegurar la impunidad de delitos acosando, con insultos oprobios en las redes sociales, y que son replicados en ciertos medios de comunicación. Pues el objetivo de las organizaciones es que los fiscales que muestran independencia sean apartados de las investigaciones y en sus lugares sean colocados fiscales dóciles. Cito, por ejemplo, a Ernesto Canales Santos, mexicano, que en su obra ¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del primer fiscal anticorrupción, en una obra escrita en el año 2018, dice lo siguiente: la delación, que normalmente es más pródiga en resultados en otras legislaciones, en su estado, Nuevo León, no surtió efecto. ¿Por qué? Porque los acusados preferían esperar a que hubiera un cambio de fiscal tan anunciado que correr el riesgo para más adelante encontrar a quienes eran delatados sentados nuevamente en el poder y con un fiscal a su modo. Bueno, entonces podemos construir un segundo concepto útil para el tema de la conferencia, que los troles de las redes sociales desinforman con noticias falsas y tienen prácticas de los diarios chicha que están escritos, estos últimos, en nuestra historia judicial. Para ubicar los conceptos antes mencionados, pues debo contextualizar la naturaleza de las investigaciones que se ven afectadas con estas prácticas.
Y para ello, bueno, no emplearé palabras tan técnicas para que todos me puedan entender. En el caso Lava Jato, son una serie de investigaciones que se siguen a nivel del equipo especial de fiscales. Casos que se inician como consecuencia que los directivos de la empresa Odebrecht se acogen a un proceso de colaboración eficaz y como parte de sus colaboraciones confiesan, delatan, se indican. Y se descubre una trama de entrega de sobornos a funcionarios públicos para acceder a la construcción de la gran obra pública. Casos como la Interoceánica, Metro de Lima y otras investigaciones que son objeto de investigación. Pero también hay una trama de entrega de dinero ilícito para solventar campañas políticas y así asegurarse el favoritismo en los procesos de contratación pública y en los procesos de control gubernamental y de fiscalización legislativa. En este caso, es pertinente traer a colación lo que en alguna oportunidad escuché a Eduardo Bohórquez de Transparencia Internacional mencionar en el Foro Anticorrupción y Justicia Penal en la Ciudad de México el año pasado lo siguiente. Él dijo: en nuestras democracias no hay filántropos, hay inversionistas. Bueno, también mencionar entonces lo que dijo un juez en la ciudad de Lima, Richard Concepción Carguancho, el 31 de julio del 2018, con ocasión del expediente 299 de 2017 y que está atestado en el fundamento 26 de la resolución número 7. No hay lonche gratis. Es decir, nos hacemos referencia, bajo el sustento de quienes he mencionado, que ningún beneficio es gratuito. Y por lo tanto podemos construir, honorable público, un tercer concepto útil para el tema de la conferencia. Se investigan casos emblemáticos y complejos de gran criminalidad, de corrupción y lavado de activos por organizaciones criminales. Es importante hacer mención que estas prácticas delictivas mencionadas en estos casos no solamente ocurrieron en nuestro país, sino también han ocurrido en otros países, como en el Brasil. Por ello citaré a Deltan Dallagnol, quien fue jefe de la Fuerza de Tarea de la Procuraduría del Brasil, que viene a ser el símil del equipo especial de fiscales en nuestro país, que en un artículo, Acciones y reacciones en la lucha contra la corrupción en el Brasil, el año pasado, cita lo siguiente: de esta manera, los sobornos invertidos en las campañas aprovechan la permanencia de los corruptos en el poder. Reelegidos, tales políticos mantienen o expanden sus esquemas, generando más sobornos. Las malas prácticas proporcionan una mayor permanencia en la posición de estos agentes y aquellos que aceptan participar en los esquemas que fueron más sobornados, y por lo tanto se forma un círculo vicioso que erosiona la democracia y sacude a la sociedad con la corrupción. Bien, en las investigaciones del caso Lava Jato, que son tramitadas al amparo de la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley 30.077, va más allá de este simple marco regulatorio que traza y guía los actos de investigación y de proceso. Porque debemos entender que estos casos son seguidos contra organizaciones criminales, a las que se investigan, y por qué no decirlo, a las que los fiscales deben enfrentar. Organizaciones que algunas han sido diezmadas en su operatividad, pero otras se encuentran en proceso de reestructuración. Y digo diezmadas en su operatividad porque perdieron la capacidad de articular entre sus integrantes. Todo como consecuencia del avance de las investigaciones y resultados de estas. ¿Por qué? Primero porque se escindieron o fragmentaron hasta la extinción de las mismas. O porque las conexiones que tenían con operadores de las entidades estatales han desaparecido. Por eso se puede afirmar también que el denominado caso Los Cuellos Blancos es transversal a las investigaciones que se siguen en casos
como las del equipo especial. Porque si no se hubiese develado esa especie de hermandad criminal de jueces que trapificaban influencias, tal vez no se hubiesen conseguido resultados favorables a la lucha contra la corrupción y la represión del lavado de activos en nuestro país. O difícilmente hubiera sido muy difícil o complicado. Porque puedo afirmar que a pesar de esa corrupción judicial, también tenemos jueces probos, honestos, valientes, que han dictado medidas judiciales graves, legales y sobre todo justas. Y un último punto que justifica la inoperatividad total o parcial de estas organizaciones, porque también se han cerrado sus fuentes de financiamiento de actividades criminales ilícitas y también ilícitas. Quiero traer a colación algunas líneas de la obra de Francisco Durán titulada Los Romero, Fe, Fama y Fortuna, que fue publicada ya hace muchos años, en el 2013, que en su página 32 dice lo siguiente. Leo, fue recién en la década de 1980 cuando regresó la democracia que aparecieron las primeras señales de que el grupo Romero financiaba a los partidos políticos. Distinguido público. Recuerdo, entonces, la frase que hace un momento acabo de leer del juez Richard Concepción Carhuancho. No hay lonche gratis. Bien. Pero dije que habían ciertas organizaciones que se están reestructurando. ¿Y quién puede negarlo? Pregunto. Si estamos observando el creciente número de prácticas o manifestaciones criminales que se identifican con un quehacer criminal antes manifestado. Y para fundamentar esta afirmación, citaré a la profesora Laura Zúñiga Rodríguez de la Universidad Salamanca, que en la conferencia del 13 de marzo de este año en la ciudad de Lima mencionó lo siguiente: las organizaciones criminales tienen injerencia en el sistema judicial y se infiltran en las entidades de justicia. Por lo tanto, una forma de tener injerencia en el sistema judicial es desacreditando o deslegitimando a fiscales que investigan a los miembros de organizaciones criminales a través de diversas acciones y modos. Una de las acciones es la que estoy mencionando: el empleo de medios de comunicación con operadores que difunden noticias falsas y el uso de redes sociales con cuentas anónimas o de troles que esparcen hechos falsos en la colectividad. Y en ambos casos injurian, difaman, calumnian al magistrado, a la familia y al desempeño laboral. ¿Cuáles son los objetivos de esa práctica criminal? Pues he venido adelantándolo en el desarrollo de la presente conferencia y que las mencionaré en el siguiente orden. Primero, se busca deslegitimar o desacreditar a los fiscales que investigan graves casos de corrupción o de lavado de activos. Segundo, se busca crear un discurso favorable a los investigados de que los graves casos de corrupción o de lavado de activos son abusos o excesos de los fiscales, en los cuales ellos se ubican como víctimas o supuestas víctimas de esos abusos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía o la sociedad no se indigne, no se reproche cuando ocurren modificaciones legislativas que perjudican la lucha contra la corrupción o la represión de los actos de lavado de activos. Y tercero, se busca imponer el mensaje en los operadores de justicia que las investigaciones por estos graves casos de corrupción o lavado de activos tienen motivaciones políticas. ¿Para qué? Para desacreditar el testimonio de testigos y arrepentidos. En general, se busca desacreditar la prueba. Tal vez alguno de ustedes me criticará y dirá, porque usted es fiscal de los casos emblemáticos,
en el equipo especial tiene esa posición. Y adelanté precisamente mis antecedentes. Pero además, porque también soy testigo de los insultos e infundios que en las redes sociales se puede mencionar respecto a mi desempeño y a mi función. Por eso dije y adelanté cuál es el rol social que desempeño y también que la presente conferencia está basada en la experiencia acumulada en el ejercicio de esta función pública, investigando casos de corrupción. Y por lo tanto, creo, modestamente, encontrar cierta base para formular estas afirmaciones. Pero también puedo asentar lo que menciono en la literatura y en la doctrina. Citaré, por ejemplo, a Gerardo Colombo, que en el artículo Corrupción y Responsabilidad, que fue publicado en el libro Corrupción, Lavajato y Manos Limpia, publicado el año pasado, señala al respecto lo siguiente. No sin antes recordarles que Gerardo Colombo fue magistrado en el caso Manos Limpia, un caso que ocurrió en Italia sobre una trama de sobornos en la que estuvieron involucrados políticos de todas las tendencias y que terminó con el procesamiento de 1000 dirigentes políticos y empresariales. Bueno, Gerardo Colombo escribió lo siguiente. Mis colegas y yo, que llevábamos a cabo las investigaciones de Mano Pulite, en castellano, Manos Limpias, sufrimos una enorme cantidad de agresiones cuyo objetivo era socavar nuestra credibilidad, tanto en el ámbito penal, disciplinario, como mediático. Personalmente fui sometido a 5 procedimientos disciplinarios. En programas de televisión, revistas y periódicos me acusaron de falsificar evidencia, inducir al suicidio, favorecer a un lado político, no respetar la Constitución, poner en práctica un golpe de Estado. Todo esto citado en la página 98 de dicho libro. Entonces, puedo ofrecerle a ustedes construir el cuarto concepto útil de la presente conferencia, que es el siguiente. Las redes sociales son empleadas para desacreditar o delegitimar a los fiscales que investigan a las organizaciones criminales. Continúo con las ideas de esta exposición. Pregunto, ¿por qué estas acciones de desinformación y noticias falsas que afectan las investigaciones de estos emblemáticos casos que he hecho mención? La respuesta está en el peligro procesal, en la vertiente del peligro de obstaculización de averiguación de la verdad. Y fundamentaré mi afirmación en el siguiente orden. Cito la resolución 3 del 5 de diciembre del 2018, expediente 47-2018, de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, colegiado A, que señaló en el fundamento 34 lo siguiente. En caso de investigación de organizaciones criminales, la experiencia señala que a fin de perturbar la actividad indagatoria, se destruye u oculta los elementos incriminatorios de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal. Por lo tanto, puedo afirmar a ustedes que son indicadores del peligro de obstaculización los elementos que indiciariamente demuestran que las organizaciones criminales coaccionan, amenazan, influyen o compran voluntades de los coinvestigados y o testigos. Pondré un ejemplo, siguiendo esta actividad antes esbozada de ejercer presión o influencia en los fiscales. No sin antes mencionar que debemos entender que estas prácticas lo que buscan es generar mecanismos de impunidad, como bien señala Víctor Prado Saldearriaga en su libro Criminalidad Organizada, que brevemente doy lectura a algunas líneas.
La criminalidad organizada requiere construir o solventar mecanismos de impunidad que puedan preservarle de las agencias de control social, fiscalía o poder judicial. En la actualidad, las funciones de protección externa de las organizaciones criminales alcanzan mayor eficiencia con la intervención de las células de infiltración. Bien. Si reconocemos entonces que una manera de ejercer presión o influencia en los magistrados, jueces o fiscales, son acciones para deslegitimar y o desacreditar, tenemos que entender que esas acciones, por lo tanto, son actos de obstrucción, obstaculización o de entorpecimiento de la investigación. Como lo citó la Corte Suprema en la casación 358-2019 nacional del 9 de agosto del 2019, que en su fundamento 72, página 41, dice lo siguiente, y doy lectura brevemente a algunas líneas. Fundamento 72. En el caso se verifica que para acreditar el peligro de obstaculización se valoró una documental chat de la botica de la que se desprende la participación directa del imputado en una conversación respecto a acciones contra el fiscal a cargo del presente proceso. Bien, siguiendo esa línea, entonces debemos preguntarnos, ¿qué incentiva, repito, qué incentiva al investigado a arrepentirse y confesar su crimen y delatar a los demás integrantes de la organización criminal? La respuesta debe ir más allá, obviamente, de conceptos y figuras del derecho penal premial. Pregunta a la cual también se puede formular al testigo que brinda información pertinente, relevante y útil a la investigación. En ambos casos, el investigado, confeso o colaborador eficaz y el testigo, impropio para las doctrinas, si ustedes gustan, el anterior mencionado, y el testigo propiamente dicho, en buena cuenta lo que están realizando es colaborar con la administración de justicia, entregando información y pruebas útiles y pertinentes que incriminan al resto de los integrantes de la organización criminal. Y en este punto es importante señalar que lo que Alfredo Boulard, al prologar el libro El cerebro corrupto, la ley detrás de la ley, mencionó lo siguiente, lo que doy lectura brevemente. Dice, solo los corruptos son testigos directos de la corrupción. Las coimas no se pagan abiertamente como todo acto delictivo y deben ocurrir sin ser vistas ni detectadas. Pues bien, entonces, ¿por qué colaboran con la justicia el colaborador eficaz o el testigo? Por una razón práctica o de experiencia que puedo dar a conocer a ustedes y que no está escrita probablemente en los manuales, porque confía en la probidad de los fiscales, porque se tiene confianza en que los fiscales actuarán en el marco de la legalidad. Y así debe quedar claro, el colaborador eficaz y el testigo entregan información porque confían que los fiscales procederán conforme lo establece la norma. El colaborador eficaz y el testigo entregan información porque confían en que los fiscales actuarán conforme lo establece la ley y no actuarán en contra de ella. El colaborador eficaz y los testigos entregarán información porque confían en que los fiscales no actúan como auxiliares del crimen organizado. Es decir, existe confianza en los fiscales y por consecuencia existen confianza en la ley y en el Estado de Derecho. Citaré nuevamente al mexicano Ernesto Canales en la obra que hice mención, que dice lo siguiente, leo textualmente. Mientras mayor sea la desconfianza del ciudadano en la calidad de justicia impartida por el Estado,
menor será su cumplimiento voluntario de las leyes. Por eso, ¿qué pasa si el fiscal no actúa conforme a la norma? Si el fiscal viola sus deberes y actúa como servidor o sirviente del crimen organizado. Por ejemplo, como ocurrió con los fiscales o jueces vinculados al caso Cuellos Blancos. Que solamente con la difusión de estos audios se pudo descubrir que jueces y fiscales servían a intereses corruptos. Y para ello es importante mencionar nuevamente al libro de Luis Pázara, pero ahora lo que menciona Alberto Vergara al momento de prologarlo, que dice lo siguiente, este último. Hay una cultura de sometimiento judicial que ha pasado de arrodillarse ante el poder político y económico a inclinar la cabeza frente al poder criminal. Un sistema, en fin, donde hermanitos judiciales favorecen a sus hermanitos ilegales, constituyendo todo esto una retroalimentación tóxica entre la sociedad y el sistema de justicia. Esto escrito en relación al caso de los Cuellos Blancos. Por lo tanto, esas actuaciones vedadas lo que generan es desconfianza. Y es precisamente lo que buscan las organizaciones criminales. Generar desconfianza en el sistema de justicia. Generar desconfianza en los disidentes de la organización criminal respecto a los fiscales. Generar desconfianza en que los fiscales van a actuar conforme a la ley. Y esa desconfianza, por lo tanto, busca que no hayan desertores, no hayan delatores, no hayan colaboradores eficaces brindando información de las operaciones criminales, de las organizaciones y de sus integrantes. Esa desconfianza busca que no hayan testigos que brinden información de las organizaciones. Esa desconfianza de los colaboradores y testigos se traduce en temor, repito, en temor a colaborar con la justicia, porque se considera que los fiscales y jueces son brazos del crimen organizado. Y puedo encontrar referencias de ese temor que sienten los desertores del crimen con colaborar con la justicia. Y un ejemplo de eso es el temor que sentía Matilde Pinchi Pinchi, ex secretaria personal de Vladimiro Montesino, que brindó detalles del régimen corrupto y que José Ugaz dejó constancia de ello en su libro Caiga quien caiga. Doy lectura de algunas líneas. Me dijo que ella podía confiar en mí, que le estaba ofreciendo todas las garantías del caso, y en Magallanes, de quien sabía que era una buena fiscal. Pero luego añadió que estábamos en el Perú, y que a mí y a la fiscal nos podían sacar del caso en cualquier momento. ¿Cómo quedaría ella en esa situación? Tuve que reconocer para mis adentros que Pinchi tenía razón y que poseía una astucia natural, como demostraría varias veces más a lo largo de las múltiples conversaciones que tuvimos en adelante. Que explicaría cómo dio el salto del comercio ambulatorio de la Amazonía al boyante negocio de la bisutería en Lima, para finalmente terminar convertida en la administradora de confianza de los oscuros negocios de Vladimiro Montesinos, el hombre más poderoso del Perú. Pues bien, distinguido público, eso, a la larga, frustra los deberes constitucionales del Estado en su lucha contra la corrupción y la represión de los actos de lavado de activos. Por eso las organizaciones criminales buscan constantemente desacreditar y delegitimar a los fiscales y a los instrumentos legales y estratégicos del combate a estas organizaciones, como es la colaboración eficaz. Porque ustedes se han dado cuenta que no solamente es el ataque hacia los fiscales que investigan, sino también a las herramientas que utilizan ellos, como es la colaboración eficaz y por lo tanto a los colaboradores eficaces. Porque las organizaciones criminales lo que buscan es que la verdad de sus crímenes se escriba según sus intereses, según sus fines. Y por eso evitan
que se conozca la verdad. Y precisamente en un año como el que padecemos, lamentable, y un año en la antesala a elecciones. Voy a hacer mención, ya en el último rush de esta presente conferencia, a la importancia de las colaboraciones eficaces en la lucha contra la corrupción, y para ello voy a citar un texto del anterior Procurador General del Brasil, lo que equivale al fiscal de la Nación en nuestro país, que se dio, o que en su gestión dio un gran impulso a los casos Lava Jato en el Brasil. Me refiero a Rodrigo Janot, que en su libro, Nada menos que todo, detrás de la escena de la operación que puso el sistema político bajo control, escrito en el año 2019, hace mención de lo siguiente. Lava Jato jugó un papel crucial al mostrar la vasta cadena de corrupción que ha atrapado a empresarios y políticos en Brasil desde siempre. Todos conocíamos las desviaciones en las licitaciones ilegales y el financiamiento de campañas electorales. Pero cuando los actores claves en esta trama histórica se hacen público e informan en primera persona cómo y cuánto se embolsaron, adquiere una dimensión épica. Allí se originó, a partir del terremoto político que siguió a la narrativa de los narradores, toda la documentación probatoria obtenida por los frentes de investigación más diversos. Entonces podemos construir el quinto concepto útil para la presente conferencia. Las organizaciones criminales desacreditan o delegitiman para que los desertores de sus organizaciones desconfíen de los fiscales. Y repito, lo hicieron antes, lo mencioné, lo hacen ahora nuevamente, y están en ustedes, en los ciudadanos, que deben darse cuenta que las noticias que se difunden en redes sociales, insultando a fiscales o mintiendo, buscan afectar el trabajo de investigación. Vuelvo a señalar a Luis Pázara en el libro mencionado, quien indicó lo siguiente, página 16. El viejo orden se ha descosido gracias al desempeño de actores disidentes, jueces y fiscales, que no habiendo sido apresados por la dinámica con la que se encontraron, descubrieron maneras distintas de ser magistrados. Las rupturas que han producido consisten principalmente en el procesamiento de personajes de la escena oficial, usualmente favorecidos por la impunidad. A partir de esas costuras abiertas, en medio del escándalo Odebrecht, es posible alcanzar una transformación radical, eficaz y duradera del sistema de justicia. Dije, lo hicieron antes. Como cuenta José Ugaz en su libro antes mencionado, que los herederos de esa dictadura de los 90 emprendieron una feroz campaña mediática en contra de él. Brevemente algunas líneas para graficar lo que él indica. En la página 270 dice: iniciada la primera campaña de demolición en mi contra, liderada por el periódico vocero del montesinismo, empecé a entender que sería imposible mantener el consenso inicial. Claro, iba a liderar un esfuerzo inédito del Estado peruano por tratar de restablecer el orden destrozado durante una década por un grupo que capturó el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses políticos y económicos. Cuando comenzaron a publicarse las portadas con mi foto y titulares en los que me acusaban de corrupto y ladrón, tuve una sensación extraña para mí, pues no estaba acostumbrado a ser atacado de esa manera. La mañana que salí de mi casa con rumbo a la Procuraduría y vi mi cara exhibida en los kioscos, no fue indignación ni vergüenza lo que sentí, fue desconcierto. A los pocos días mi hijo mayor me la soltó incómodo. Papá, en colegio me han dicho mis amigos que han escuchado que eres un corrupto. Tuve que traer el periódico con el titular y explicarles de qué se trataba el asunto. Es por eso que en los tiempos actuales, en donde nos damos cuenta que la corrupción afecta directa e indirectamente los derechos fundamentales, y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 2262-2004-HC/ATC Tumbes, somos un país asolados por la corrupción. Hemos ingresado por la actual pandemia de golpe o con mayor intensidad a esta era de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y por lo tanto al uso masivo de las redes sociales. Y
como lo he mencionado, de otras latitudes como la española, en donde se inician investigaciones para investigar a quienes se asocian con el crimen organizado, para usar noticias falsas y financiar estas actividades, en nuestro continente también se han dado investigaciones al respecto. En el Brasil, por ejemplo, el ministro Alexandre de Moraes, que viene a ser el equivalente al juez supremo de investigación preparatoria en nuestro país, autorizó pasos en el ámbito de la investigación 4.781 respecto a noticias fraudulentas, denuncias difamatorias y amenazas al Supremo Tribunal Federal y a sus miembros. Como ustedes lo pueden encontrar en el portal del Tribunal Federal de Justicia del Brasil de mayo de este año, en donde dice brevemente lo siguiente: se autorizó la investigación de noticias falsas sobre informes falsos, denuncias difamatorias y amenazas, y otras violaciones encubiertas con el animus calumniandi, difamandi y juriandi, que alcanzan la honorabilidad y seguridad del Tribunal Supremo Federal y sus miembros, y la verificación de la existencia de esquemas de financiamiento y difusión masiva en las redes sociales, con el fin de dañar o exponer la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho de dicho país. Concluyo con mi investigación en los últimos minutos que me queda del tiempo que gentilmente me ha brindado la organización. En tiempos actuales de pandemia nos damos cuenta que el crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas no nos sirvió de nada si los actos de corrupción han frustrado que como país crezcamos con institucionalidad, con hospitales, instituciones capaces de soportar la demanda de contagios, el tratamiento, y que haya represión por actos de soborno, de tráfico, de colusión, precisamente en compras sanitarias. Por lo tanto, puedo darles un último concepto para cerrar este tema de la conferencia, y agradeciendo, obviamente, nuevamente a los organizadores y al doctor Daniel Serna por la oportunidad. En los tiempos actuales, obligados por el uso de las redes sociales, las organizaciones criminales están empleando herramientas de la desinformación y noticias falsas para buscar su impunidad. Yo les agradezco el tiempo que me han otorgado, y en la medida de lo posible y conforme lo establezca la organización, dispuesto a responder las preguntas que se estimen pertinentes. Muchas gracias, doctor Pérez Gómez. Así es, el tema definitivamente es emblemático en la actualidad, es bastante actual y genera de todas maneras en el público asistente mucha inquietud. De ahí que voy a plantearle las preguntas, son varias, así que de repente sí podemos sintetizarlas para poder atender a la mayoría de ellos. Muchos de ellos son estudiantes, no se encuentran necesariamente todos en Trujillo, tenemos un público diverso, incluso de fuera del país, y vamos a plantearle algunas inquietudes. Carmen Quispe hace una consulta. ¿Qué opina, doctor, sobre el arresto domiciliario en integrantes de una organización criminal? Doctor. Bueno, es algo que nosotros como equipo especial, y es una opinión que se dio a conocer en los distintos medios de comunicación en nuestro deber de informar, no fue una decisión acertada por parte de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, justificaron tales decisiones por el contexto sanitario actual. Es decir, que el Estado como institución, y en referencia al Instituto Nacional Penitenciario, no estaba en la capacidad u operatividad de poder brindar la atención adecuada a aquellos internos que se encontraban dentro del grupo de riesgo o que habían sufrido el contagio, con consecuencias no previstas. En ese orden de ideas, como Fiscalía, y en su momento, y esto lo digo desde el punto de vista académico, porque también ha sido ilustrado, no solamente por quien habla, sino también por el coordinador, discrepamos con esas decisiones judiciales, porque consideramos que
no se había, por lo menos, institucionalmente informado si el Instituto Nacional Penitenciario no estaba en la capacidad de poder atender esa demanda. También es cierto que en su oportunidad esa creciente creación de una ola de opinión pública a favor del arresto domiciliario descendió a partir de que ciertos personajes o ciertas personas investigadas de alto perfil lograron la medida del arresto domiciliario. Sin embargo, el problema subsiste con la extensa población penitenciaria que aún se encuentra sin una sentencia condenatoria en los establecimientos penitenciarios. Es decir, la excarcelación de unos pocos no solventó el problema que justificaban o que se justificaba en plena pandemia, y me estoy refiriendo a los meses de abril, mayo y junio, respectivamente. Espero haber dado respuesta a la distinguida pregunta que me han formulado. Así es, Carmen Quispe justo hace referencia a las felicitaciones a su excelente ponencia y le brinda los saludos desde la Fiscalía Superior de Tumbes. Muy bien, tenemos una siguiente intervención de Joaquín. Buen día, doctor. Mi respeto y admiración ante su honorable carrera y lo que hace por el país. Mi pregunta es, ¿cuáles serían, a su parecer, mecanismos de control óptimos que podría adoptar la justicia del Perú en contra de personas u organizaciones dedicadas a fabricar y viralizar fake news? Y adicionalmente, ¿qué consejos daría para reconocer cuando estamos frente a fake news y qué hacer después de reconocerlos? Saludos desde Chimbote. Bueno, gracias nuevamente por el saludo de quienes están preguntando. Y bueno, también me olvidé un poco de justificar este ruido sonoro, pues es la contaminación sonora del lugar en el cual me encuentro, y que espero que puedan disculpar que haya tenido que levantar un poco la voz porque no sabía si me podían escuchar plenamente, porque sí, la contaminación sonora en el lugar en el que me encuentro es fuerte. Bien, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta que siempre me han realizado, y lo que establecen los instrumentos internacionales es contrastar la información, las noticias falsas, y ver de dónde vienen o cuál es la procedencia de ellas. Yo en las clases universitarias que brindo, a veces menciono y digo, hay ciertos portales los cuales no pueden generar confianza, no solamente por la denominación que ellos se atribuyen, sino porque probablemente son portales que se han creado o tienen reciente data, no son portales de información reconocidos, aceptados, y que por lo tanto esa información, por lo menos debemos desconfiar de ella. Y tenemos que contrastar la información. Si el día de mañana, por ejemplo, sale en un portal una información, pues tenemos que seguir revisando en el internet si esa información es contrastada o tiene algún soporte. Luego en los medios de comunicación. Pero lo que yo vengo planteando está de que hay una modalidad. ¿Y cuál es esa modalidad que se está empleando actualmente? Es decir, crear una cuenta falsa, lo que en el argot del internet se conoce como crear una cuenta troll, escribir o difundir un mensaje que no es cierto, y luego ese mensaje se va distribuyendo a través de distintos usuarios hasta que llega a alguien, algún comunicador social con preferencias claramente definidas o conocidas por el público, y que hace suyo ese mensaje. Es decir, que en el tema de responsabilidad por la difusión que él viene realizando, probablemente, digo esto, entre comillas, justificará señalando de que lo recogió o recogió esa información de las redes sociales. Es decir, que no es el autor, ¿no? Que no hay en él ese ánimo de generar ese perjuicio,
a quien se siente agraviado, sino que él simplemente recogió ese mensaje de las redes sociales y lo que hizo en la labor que desempeña es ponerlo en conocimiento del público que lo escucha o lo ve. Bueno, me preguntan, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahí están pues, las acciones de acción privada a través de las querellas de quienes se ven agraviados o afectados. Pues determinar, no sé, si es que las fiscalías competentes dentro del marco de esas atribuciones pueden realizar una investigación de lo que está sucediendo, y puse como ejemplo lo que ha ocurrido en España, lo que está ocurriendo en Brasil, y que probablemente si seguimos indagando en otras realidades latinoamericanas y del contexto mundial vamos a encontrar. Lo que yo les expongo a ustedes es desde el punto de vista de justificación del peligro procesal. Es decir, que con esta actividad lo que se está buscando es entorpecer la averiguación de la verdad. Y por lo tanto, en las investigaciones, quienes desempeñan esta función fiscal, pues es válidamente justificable cuando tengan indicios de la autoría de los mismos, postularlo ante un juez, que son indicios de que se buscan obstruir, entorpecer o dificultar la investigación. Espero haber respondido la distinguida pregunta. Muchas gracias, doctor. Y antes de transmitirle la siguiente pregunta, quisiera manifestarle las felicitaciones y el agradecimiento de nuestra vicerrectora, la doctora Silvia Ana Valverde Zabaleta, quien plantea definitivamente una extraordinaria ilustración en un tema de interés social y que muchos de nosotros, si no todos, nos vemos representados en su voz de justicia. Muy bien. Ahora yo le planteo la pregunta expresada por María de la Defensa. Doctor, lo que usted nos ha compartido es una problemática que se presenta también en mi país, México, y un tema digno de atención urgente en la que tenemos que estar todos. Creo que mucho tiene que ver con el hacer caso omiso de principios éticos y morales de la sociedad involucrada. Le agradezco su excelente ponencia, las reflexiones y los textos citados. Bueno, primero agradecer a la distinguida autoridad de la universidad por los saludos y comentarios. Y respecto a la participación de la participante de la República Mexicana, pues es cierto, ¿no? Creo que es una realidad que está presente en todos nuestros países, que se ha logrado visibilizar a partir de que hemos ingresado obligadamente a esta era de las tecnologías y nos damos cuenta que es una herramienta, ¿no? Y como herramienta puede ser utilizado para fines correctos, ya que estamos hablando de la ética, como lo plantea el comentario de la participante, como es precisamente este foro, ¿no? De una manera correcta se utiliza la comunicación para difundir ideas a un público que no solamente está localizado en la ciudad de Trujillo, sino en otras latitudes, pero también puede ser utilizada de manera errada, incorrecta, ilegal e ilícita, ¿no? Gracias. Muy bien. Alia Meilín hace la siguiente participación. Excelente ponencia, doctor José Domingo Pérez. Respecto al tema tratado, ¿considera usted que los intereses personales están por encima de la ética profesional de los periodistas y de los inversionistas de los medios de comunicación que manipulan o alteran datos importantes y pruebas que tienen una relevancia, los cuales en muchos casos inclusive la Fiscalía toma conocimiento después de la difusión de los mismos? ¿Afectan gravemente esto a la investigación fiscal? Es un tema controvertido, y lo dije inicialmente, ¿no? Ponernos en el lugar de quien realice esta actividad. Ciertamente lo que sucedió en el Brasil, este inicio de esta investigación por parte de las más altas autoridades del Tribunal Federal, daban cuenta de un sistema organizado de financiamiento de estas actividades. En nuestro país, he citado una resolución del más alto Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema, en donde da cuenta de una transcripción de una conversación
entre quienes ocupaban un cargo político alto de nuestro país, en donde manifestaban la finalidad de desacreditar al fiscal investigador, ¿no? A través de diversas actividades. Yo más bien quisiera responder esa pregunta indicando de que como ciudadanos tenemos el deber de informarnos debidamente. Como ciudadanos tenemos el deber de consumir información y por lo tanto esa información contrastarla, verificarla. Ciertamente en las redes hay información inexacta, hay información falsa. En los medios de comunicación hay información que no es correcta, hay información que no es verdadera. Y por lo tanto, en este consumo de información, nosotros, ciudadanos, tenemos la elección de escoger cuál es el medio que nos va a informar. Y a partir de esta libertad de elegir, podemos determinar la subsistencia de esos medios. Los medios finalmente existen y las redes sociales siempre y cuando hayan quienes la consuman, quienes la difundan. Si no tienen usuarios, no tienen consumidores, finalmente esos medios tienden a desaparecer, las cuentas tienden a ser inactivas y por lo tanto quienes están detrás de esa información manipulada, como dice el participante o la participante, deja de realizar esa actividad porque no logra los efectos deseados. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Voy a transmitirle las palabras de Rocío Hernández. Doctor, mis gratas felicitaciones por ser un defensor de los derechos de nuestro país y deseándole siempre los mejores parabienes en el desempeño de sus labores. Pamela le hace la siguiente intervención. Estimado doctor, es muy grato para nuestra comunidad universitaria tenerlo hoy como ponente, razón por la cual le hacemos extensivo nuestro agradecimiento por honrarnos con tan grandiosa ponencia y esperamos tenerlo nuevamente compartiéndonos sus conocimientos cimentados en su larga experiencia. Asimismo, me surge la siguiente interrogante. El artículo 13.2 de la CADH prohíbe la censura previa y prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, ¿cómo pueden direccionarse las actuaciones del Ministerio Público para prevenir que la desinformación y las noticias falsas como herramienta del crimen organizado puedan obstaculizar las investigaciones sin que se vulnere su derecho constitucional y humano a la libertad de expresión, que es por lo general en lo que se fundamentan los medios periodísticos? Doctor. Gracias. Partiendo de que no hay un derecho absoluto, los derechos pueden ser restringidos siempre dentro del mecanismo convencional y constitucional. Eso tiene que quedar claro. Lo que yo estoy planteando a ustedes es que hay indicios de que se está obstruyendo la averiguación de la verdad, ¿no? ¿Y cómo se está obstruyendo la averiguación de la verdad? Porque se está haciendo difusión de información que no es cierta y que lo que está buscando es precisamente que quienes están colaborando con la investigación y el proceso dejen de brindar información. Y por lo tanto se genera una desconfianza. Bien. La confianza en las instituciones es legitimidad, ¿no? Podemos tener legalidad, pero si no tenemos legitimidad, no podemos hacer uso de esa legalidad. Y nuestro país, hace algunas semanas, fue testigo de que cuando no hay la confianza, no hay la aceptación ciudadana, se pierde la legitimidad. Y bueno, y en los años 90, obviamente, ¿no? No había esa legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto con base a la doctrina, a la literatura y a las resoluciones judiciales?
que en efecto, si hay una manifestación incesante de agresión hacia quienes están investigando, pues es un indicador que el juez puede valorar, con otros más, obviamente, con otros elementos más, de que se está buscando entorpecer la averiguación de la verdad. Ya que esta conferencia es internacional, yo los invito a que revisen distintas realidades. Voy a proponer una, probablemente con cargo a que lo deban verificar, pero en Guatemala sucede una situación probablemente que debe llamar la atención, porque Guatemala, en el orden de lucha contra la corrupción, era muy reconocido a nivel latinoamericano porque se había constituido una organización de las Naciones Unidas que acompañaba a las autoridades del Ministerio Público en la investigación contra la corrupción y que logró el procesamiento de altos funcionarios en dicho país. Sin embargo, la situación política en Guatemala cambió y las autoridades de las Naciones Unidas tuvieron que retirarse, quedando el grupo humano de la Fiscalía especializada contra la corrupción sin ese soporte internacional, continuando con las investigaciones. Pues bien, también hay una cierta presión hacia quienes defienden su labor en la persecución de esta clase de delitos y que también han tenido una respuesta ciudadana en las últimas semanas, posterior a lo que ha sucedido en nuestro país. A lo que voy, la libertad de prensa y la libertad de expresión está reconocida en la Convención, en la Constitución, pero también hay que tener en cuenta que el uso indebido puede constituir un indicio que un juez puede valorar como una manifestación de que hay una organización criminal que lo que está buscando es entorpecer los actos de indagación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor, y disculpe, las preguntas son muchas. Voy a plantearle ahora la de Paul Emilio. Doctor Domingo Pérez, buenos días. ¿Cómo su equipo viene enfrentando este flagelo de la desinformación en la actual coyuntura? ¿Qué acciones está tomando en contra de los no filántropos, pero sí inversionistas? Que sabemos son muchos. Esto lamentablemente incluye a la banca que opera en el Perú, una banca que reúne los requisitos de organización criminal, que encubre y se sustenta en el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada en nuestra selva, la compra y venta de voluntades políticas y consecuentemente pisoteando honores y dignidades del pueblo peruano. Su respuesta, doctor. Laura Zúñiga, nuestra compatriota, jurista y docente principal de la Universidad de Salamanca, hace poco ha escrito un artículo. En uno de los párrafos, que es lo que en este momento puedo leer, dice que la política criminal moderna también se preocupa de los llamados colaboradores con el crimen organizado. Líneas más abajo, líneas siguientes dice: se trata de un ejército de policías, militares, jueces, fiscales, abogados, aduaneros, empresarios, políticos, asesores que están al servicio del crimen organizado. Por supuesto, no a tiempo completo como miembros de las mismas, pero que al realizar sus colaboraciones dentro del ejercicio de sus actividades profesionales no levantan ninguna sospecha, por lo cual muy difícil será desenmascarar. Nos encontramos ante los delitos de cuello blanco que se realizan en contextos normalizados y que pueden actuar impunemente porque les protege la inmunidad de su actuación dentro de sus actividades inocuas, socialmente admitidas e incluso respetadas. O sea, hay una base doctrinaria que va creciendo, que nos damos cuenta de que no podemos ser ingenuos quienes estamos investigando al crimen organizado. ¿Qué hace el equipo especial? Pues si tenemos estos indicios respecto al peligro procesal, solicitar las medidas cautelares correspondientes, personales y reales, para asegurar la eficacia del proceso. ¿Qué podemos hacer ya a nivel
social, porque también tenemos una obligación de informar que determinados hechos que se dan a conocer no son ciertos o son falsos. Y eso, pues, creo que ustedes, el público peruano sobre todo, son testigos de que los fiscales, no solamente del equipo especial, sino de otras fiscalías también, salen a los medios a informar cuando hay una difusión, información que no es cierta o es falsa. Claro, lo ideal sería de que a nivel institucional tengamos oficinas de prensa debidamente implementadas que pudieran dar inmediatamente la difusión respecto a que un hecho no es cierto, a que un hecho es falso. Ante esa falencia institucional, es nuestra obligación como fiscales comunicar a la sociedad, decirles a ustedes, porque seguramente cualquier pregunta va a venir del público, pero si eso no restringe, o eso no está restringido con el tema de la responsabilidad funcional, y si eso no es pasible de responsabilidad administrativa disciplinaria, decirles a ustedes que la Fiscalía Suprema de Control Interno, en una decisión pasada, que corresponde a una actuación funcional de una fiscal superior de un distrito fiscal que no es Lima, por la expresión de sus ideas en un artículo de opinión, fue quejada. Se abrió un proceso administrativo disciplinario supuestamente por haber afectado los deberes funcionales. Finalmente, la Fiscalía Suprema de Control Interno estableció que en el ejercicio de su derecho de expresión tenía la obligación de señalar aquellos hechos que estaban afectando su desempeño funcional. Cierro con esto. El informe del relator de las Naciones Unidas respecto a la actividad judicial y funcional que está representado por un compatriota nuestro, el doctor Diego García Sayán, el año pasado de la misma manera mencionó, con los límites correspondientes, el magistrado, entiéndase, jueces y fiscales, está en la facultad de poder informar en defensa de la institucionalidad aquellos hechos que considere que puede afectar la función que viene desarrollando. Eso sería respecto a mi respuesta a tal pregunta. Doctor, muchas gracias. Sabemos que tenemos muchas preguntas más, sin embargo agradecemos su generosidad en cuanto a la atención de las mismas. Voy a plantear esta última pregunta. Doctor Domingo Pérez, buenos días. Lo primero es para felicitarlo, esto dice Francisco Reyes, por la conferencia. Usted subraya la necesidad que el derecho procesal dialogue de manera racional con la ética, con el fin de asegurar un proceso contradictorio con los actores del proceso, alejados de la interferencia de los medios de comunicación que no ha mencionado y las redes sociales. Usted ha resaltado una situación crudamente real y obvia. Los procesos penales emblemáticos actuales, esto no va a cambiar, no lo creo en el corto plazo. Como decía Vargas Llosa, estamos en una sociedad del espectáculo. Usted mismo ha tenido que defenderse saliendo a los medios de su superior administrativo. ¿Qué le diría a los jóvenes fiscales que deben enfrentar a esta realidad y sobre todo para no tirar la toalla o ceder a esa presión? Su respuesta, doctor. Pues que sigan adelante. Estoy tratando de buscar algunas palabras del fiscal supremo Pablo Sánchez, que ustedes seguramente lo van a poder revisar en el Twitter de la Academia de la Magistratura, presidente él además de esta institución, en la cual él señaló que en esos casos emblemáticos, en los casos de que hay una repercusión social, los fiscales están en la obligación de informar a la ciudadanía. La ciudadanía, a quien nos debemos como representantes de la sociedad agraviada por el delito, espera mucho de nosotros, de los fiscales, realizar un trabajo correcto.
y en esa vertiente lo que estamos realizando, no solamente a nivel del equipo especial, sino a nivel de todas las fiscalías, a nivel nacional, y quienes me están escuchando pues en otros países, entiendo que también en sus lugares de origen, lo que el fiscal realiza es llegar a la verdad, es decir, que la verdad se conozca, es decir, que los ciudadanos conozcan qué es lo que ha sucedido en el hecho criminal. Y si podemos llegar a ese resultado condenando a quienes han transgredido los bienes jurídicos tutelados, pues creo que hemos cumplido parte de la labor la cual desempeñamos y desarrollamos por mandato de la Constitución Política del Estado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Hemos hecho lo posible por atender a las interrogantes de las personas que nos acompañan y agradecemos también la gentileza con la que usted nos ha permitido también dar respuesta a esta situación. Sabemos que el tema es definitivamente no solo emblemático, sino que trascendente, ¿no? Porque la labor que tiene la justicia en la actualidad se convierte en un reto importante para que nuestra patria en general vuelva a tener esa confianza en estos medios de provisión de ese servicio tan importante que es la justicia y este valor que debería ser el alma de toda nuestra patria, nuestra nación. Quiero agradecerle en nombre de toda la Universidad Católica de Trujillo, de la Facultad de Derecho, y me parece que el doctor Daniel Serna tiene también unas palabras de agradecimiento dirigidas a usted. Muchas gracias, Víctor. Totalmente satisfecho, doctor José Domingo Pérez, un honor tenerlo en la universidad. Creo que ha colmado todas las expectativas nuestras. Desde el punto de vista de la ciudadanía en general, le invocamos, le pedimos que siga usted adelante. Estamos compartiendo con usted las aspiraciones de que vaya cambiando el panorama de la criminalidad en nuestro país. Y bueno, pues, fuerza, mi querido José Domingo. Éxitos. Gracias, Víctor. Las gracias a todos doctor. ustedes, a las autoridades y al público presente. Me despido. Gracias. Los dejo. Gracias, doctor Serna. Gracias, doctor. Entendemos también lo apretado en su agenda y agradecemos también la disposición que ha tenido para poder brindarnos esta conferencia y atender a las preguntas que se han podido a llegar a él y poder darle respuesta como lo ha hecho de una manera tan sencilla, aclaratoria y sobre todo directa. Muchas gracias a todos. Muy bien, hemos llegado con esta intervención de este ponente tan importante y emblemático para nuestra patria y la realidad actual en materia de corrupción que afrontamos, y con ello estamos concluyendo esta jornada de la mañana del segundo día de este Congreso Iberoamericano de Derecho, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Católica de Trujillo. Quiero, antes de despedir esta primera jornada del día, invitarlos a participar por la tarde. Tenemos nosotros a partir de las 4, vamos a tener 4 intervenciones. Dentro de ellas tenemos una intervención de la hermana República del Ecuador y tenemos 3 intervenciones nacionales. Tenemos el derecho a la desconexión digital del trabajador, un tema totalmente en boga, es un tema que tiene la actualidad que genera precisamente incluso estas reuniones a través de estos medios digitales. Al mismo tiempo hablaremos desde Ecuador con el ponente, el doctor Mendieta, de la prescripción adquisitiva de dominio. Estamos entrando justo en el tema registral, tal vez en este detalle, porque a continuación tendremos 2 participaciones relacionadas en ese entorno, sobre la formalización de los predios rurales y la formalización del derecho de propiedad de predios urbanos. Muy bien, agradecemos a todos su tiempo, su disposición, su compañía y el interés que han tenido para participar de estas importantes conferencias de la mañana, y los estamos esperando el día de hoy a partir de las 4 de la tarde para continuar con esta importante jornada académica que nos está propiciando este Congreso Iberoamericano de Derecho. Con todos, con nuestras autoridades, el personal docente administrativo, los alumnos de nuestra universidad y de diferentes universidades,
y también el público en general que se ha sumado a participar de esta importante actividad. Muchas gracias, muy buenas tardes y buen provecho.